bendecida de estar aquí. Hace 20 años estudiar español en la escuela y voy a España cuando tengo 17 años y vivir en España para un mes y hablar mucho español y tengo mucho español. Pero más tarde el Señor me dio 4 hijos y ahora tengo 4 hijos y nada español. Lo siento. Lamentablemente, mi español no es bueno. Ojalá pudiera predicarte en español, pero esperemos que este saludo sea suficiente. Gracias. Your pastor, Santiago, is my brother. Su He is my pastor, dear friend. Santiago, es mi hermano, mi querido amigo. I love him very much. Le amo mucho. Every month we meet and pray for each other. Cada mes nos topamos y oramos por los dos. And I pray for you. Y oro por usted. And it is a joy to be here today. Y es un gozo de estar aquí ahora. You are all precious to me. Todos son apreciados mucho por mí. So, Así que let's pray vamos a orar and we'll begin. y comenzaremos. Lord Jesus, Dios, thank you. Dios Jesús, gracias. Help us now as we study your word. Ayúdanos ahora mientras estudiamos tu palabra. Use your spirit Utiliza tu espíritu to strengthen us para darnos fuerzas, and comfort us para darnos aliento, so that we can glorify you. para que podamos glorificar In your name, a ti en tu nombre, amen. en el nombre de Jesús. Amén. What do you need? ¿Qué necesitas? When we say need today, we should be more careful than we are. Cuando decimos necesidad en estos tiempos modernos, debemos ser muy cuidadosos. Have you ever caught yourself saying that you need another cup of tea or coffee, or you need another slice of cake? ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo que necesitas otra taza de té o de café o otra rebanada de pastel? Or maybe you need the newest iPhone. O de pronto necesitas el iPhone más nuevo. You need more toys, more things, more friends. Necesitas más juegos, más cosas, más amigos. Maybe you say, I need a husband. De pronto dices, necesito un esposo, I need a wife. necesito una esposa, I need kids. necesito hijos. We should be careful about how we define our needs. Tenemos que tener cuidado con la forma en que definimos nuestras necesidades. The world is full of people with much less than we have. El mundo está lleno de gente con menos que nosotros. What we actually need is very basic: food, water, clothing. Lo que realmente necesitamos es muy básico: comida, agua, ropa, refugio. More is good food, clean water, good clothing. Tal vez un poco más: buena comida, agua limpia, ropa que quede bien. But these things are not all that we need. Pero estas cosas no son todo lo que necesitamos. And all we're talking about here is our physical needs. Y todo de lo que estamos hablando aquí son nuestras necesidades físicas. The Apostle Paul wrote that he had learned the secret of being content. El apóstol Pablo escribió que había aprendido el secreto de estar contento. In Philippians 4:10 through 13, he says, "In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me." En Filipenses 4:10 al 13 dice: en todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de enfrentar la abundancia y el hambre, la abundancia y la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paul learned that the physical provision of God could go up and down, but as long as he had Jesus, he had what he truly needed. Pablo aprendió que la provisión física de Dios puede fluctuar,
pero mientras tuviera a Cristo podría sobrevivir a cualquier cosa. Because ultimately our needs are spiritual and they are fulfilled in Christ. Porque en última instancia nuestras necesidades son espirituales y estas son llenadas en Cristo. Whatever we have physically, we have a greater, more pressing need spiritually. Lo que sea que tengamos físicamente, tenemos una necesidad espiritual más grande y más apremiante. Paul wasn't the first person who followed God to discover this truth. Y Pablo no fue el primer seguidor de Dios en descubrir esta verdad. In Psalm 23, where we'll study today, David writes a beautiful song about how God provides everything we need. En el Salmo 23, nuestro texto de hoy, David escribe una hermosa canción sobre la provisión de Dios para todas las cosas que necesitamos. This is a famous text. I know you all know it. Maybe the most famous chapter in the Bible. Este es un texto famoso, tal vez el más famoso de todas las escrituras, y sé que ustedes lo conocen. It's full of rich hope for the Christian. Está llena de rica esperanza para el cristiano. This is our big idea from Psalm 23. Esta es la gran idea del Salmos 23. God is our shepherd who provides everything we need. Dios es nuestro pastor que proporciona todo lo que necesitamos. Everything we need. There's a simple outline for this text. Todo lo que necesitamos. Hay un esquema simple para este texto. In verses 1 through 3, you see that our good shepherd provides. Versículos 1 al 3, ustedes ven que nuestro buen pastor provee. In verse 4, you see our good shepherd protects. En el versículo 4 vemos cómo nuestro buen pastor protege. In verse 5 and 6, you see our good shepherd prepares. Y en el versículo 5 a 6 ven cómo nuestro buen pastor prepara. So let's look at verse 1 and let's see how our good shepherd provides. Así que vamos a ver el versículo 1 y veamos cómo nuestro buen pastor provee. The psalm starts simply a psalm of David. El salmo comienza simplemente como un salmo de David. This psalm was written by King David, the greatest king of Israel. Este salmo fue escrito por el rey David, el rey más grande de Israel. David was the author of many of the psalms in the Bible. The Bible describes him as a man after God's own heart. David fue el autor de muchos salmos en la Biblia y en la Biblia lo describe como el hombre según el corazón de Dios. However, David didn't start out as a great man. Sin embargo, David no comenzó como un gran hombre. He was the youngest of 7 sons. Era el menor de 7 hermanos. He had no great position. No tenía gran posición. He was from the small, unimportant village of Bethlehem. Era de la pequeña y sin importancia aldea de Belén. And he was a shepherd. Y era un pastor. This psalm was written by David the shepherd, not David the king. Este salmo fue escrito por David el pastor, no David el rey. David paints a picture from his experience, from his expertise. David nos pinta un cuadro desde su experiencia, desde lo que él conocía. And David the shepherd starts by saying this: Jehová es mi pastor. Entonces David comienza diciendo eso: Jehová es mi pastor. Now, this is in the Hebrew, this is a very strong sentence. En el hebreo esta es una frase muy fuerte. Jehovah, Yahweh, is my shepherd. This is emphatic. Esto es muy determinante. Yahweh es mi pastor. David starts out with the most important thing, the most important person. God is the focus of Psalm 23. David comienza con lo más importante, la persona más importante de Salmos 23. Dios mismo es el centro de este salmo. Now, before we unpack this psalm, before we continue, we need to wrap our minds around what shepherding is. Ahora, antes de continuar, necesitamos
centrar nuestras mentes en lo que es el pastoreo. What is a shepherd? Why does David use this picture, this metaphor? ¿Qué es un pastor? ¿Por qué David utiliza esta metáfora? Shepherds were very important back in David's day. Los pastores eran muy importantes en los días de David. Sheep provided the wool for their clothing and the food for the family. Las ovejas proporcionaban la lana para la ropa, alimentos también para las familias. However, a shepherd's job was extremely difficult. Sin embargo, el trabajo del pastor era extremadamente difícil. Shepherding in the Middle East is not like shepherding in England. El pastoreo en el Medio Oriente no se parece al pastoreo en Inglaterra. They did not have a large pasture with a fence around it full of green grass. No tenían grandes pastizales que estuvieran cercados para que las ovejas estén ahí. The Middle East does not have the rain that we have. El Medio Oriente no tiene la lluvia que tenemos aquí. So shepherds had to move around. They had a nomadic lifestyle where they took the sheep to where the food and water was. Así que los pastores practicaban un estilo de vida nomádico en el que llevaban a las ovejas a lugares donde ellos necesitaban. They were at the mercy of the weather and the mercy of whatever came across them on their way. Estaban al merced del clima y de cualquier cosa que estaba en su camino. Shepherds were rough, tough guys. Eso significaba que los pastores eran tipos rudos y duros, Like me in Santiago. como yo y Santiago. Shepherding was not a high-class profession. El pastoreo no era una profesión de clase alta, It was dirty, dangerous, and deadly, era sucio, peligroso y mortal, and very important. y muy importante. The job of the shepherd could be summarized this way: El trabajo del pastor puede ser resumido de esta manera: provide, protect, and comfort the sheep. proveer, proteger y consolar a las ovejas. This might not sound very difficult to you, but there's one more really difficult thing about being a shepherd. Esto de pronto no puede parecerte muy difícil, pero hay una cosa más que lo hace más desafiante. Sheep are not smart. Las ovejas no son inteligentes. They are cute and fluffy, Son lindos y esponjosos, sí, but they don't have any sense of direction. pero no tienen un sentido interno de dirección. They get very nervous. Se ponen muy nerviosos And they are very stubborn. y son muy testarudos. So, they don't know where they're going, they're easily scared, and they won't listen to anyone. Entonces, no saben a dónde van, se ponen nerviosos y no escuchan. Sounds like you and me, right? Se parece, ¿no? A usted y a mí, ¿verdad? If a sheep doesn't have a shepherd, the sheep is a dead sheep. Si la oveja no tiene un pastor, esa oveja está muerta. Did you know that sheep get depressed too? ¿Sabías que las ovejas también se deprimen? They are helpless against predators. Son indefensos ante los depredadores. They literally cannot help themselves. Literalmente no tienen ningún mecanismo de defensa. So the job of the shepherd, as hard as it already is more hard because the sheep cannot help. Y por lo tanto, el trabajo del pastor, que ya es difícil, se vuelve más difícil porque estas ovejas no ayudan en nada. David knows shepherding, David conoce del pastoreo. and he says, I'm a sheep. Y él dice, yo soy la oveja. Not a very flattering self-image. No es una imagen muy halagadora de sí mismo. If Yahweh is David's shepherd, then David is completely dependent on him for everything. Si Yahweh es el pastor de David, entonces David depende completamente de Yahweh para cualquier cosa. So David says, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. In other words, God provides everything. En otras palabras, Dios provee todo. Another way to translate this in English would be, God is my shepherd, so I will never need
anything. Otra manera de traducir esto sería Yahweh es mi pastor o Dios es mi pastor, así que nunca necesitaré nada. So this is, from the very beginning, that's the theme sentence of the psalm. Entonces, desde el principio, este es el tema central del Salmo. Now he goes on for the rest of the psalm to explain how this is true. Ahora él sigue explicando cómo esto es verdad. So he says God provides. Look at verse 1. It says, En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, versículo 1 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sheep can't find food. Las ovejas no pueden encontrar comida. Unlike animals that have the instinct to find what they need to survive, a sheep who can't eat just lies down and dies. A diferencia de los animales que tienen los instintos para encontrar la comida, una oveja que no puede encontrar comida o no puede comer, simplemente se acuesta y se muere. Shepherds have to find the food for their sheep. Los pastores tienen que encontrar la comida para sus ovejas. And God did just that for David. He finds the green pastures. Y esto es precisamente lo que Dios hace por David. Él encuentra los pastos verdes. These pastures, it's the term for the best, the tastiest food the shepherd could have found. Este término es el término para la mejor comida, la más sabrosa que el pastor pudo haber encontrado. In the Middle East, this green grass only appears for a few weeks each year. En el Medio Oriente, estos pastizales solo aparecen por unas temporadas en el año. The normal brown of those desert environments for a few weeks or a month or so becomes lush and green, just like our fields here in England. Ese marrón normal de esos ambientes desérticos, durante unas semanas o más o menos se convierten en un verde exuberante que se asemeja más a lo que conocemos ahorita aquí en Inglaterra. If a shepherd wants to get his sheep to pasture, he needs to take them to that pasture. Si un pastor quiere que sus ovejas estén en este pasto, tiene que llevarles allá. This means knowing the terrain and knowing where he's going. The shepherd is a leader and a provider. Esto significa que el pastor conoce el terreno y sabe a dónde ir. El pastor es un líder y un proveedor. He gives them good green grass to eat, a comfortable place to rest and lie down. Les da hierba buena y verde para comer y un lugar cómodo para descansar. So God provides for his sheep the things which they need, and he provides beautifully. Por lo tanto, Dios provee para sus ovejas las cosas que ellos necesitan y Él provee maravillosamente. David goes on to say, he leads me beside still waters. David sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sheep are not great around water. Las ovejas no son muy buenas cerca del agua. If the water is moving too fast, they'll fall over and drown. They can't get themselves back up. Si el agua se mueve demasiado rápido, pueden caerse y de pronto no pueden volver a subir. So the shepherd doesn't just find the water, but he also needs to make the water safe. Por lo tanto, un pastor no solo tiene que encontrar el agua, sino también que hacer esas aguas estén lo suficientemente quietas para las ovejas. Notice here that there's the intention and the effort for this shepherd. Nótese aquí que hay esta intención y esfuerzo para el pastor. They need to work diligently to find water. Necesitan trabajar diligentemente para encontrar agua. Then they need to prepare the water in a way where the sheep can drink it safely. Y luego debe preparar el agua de una manera que las ovejas puedan beberla de una manera segura. So here's what David is saying. He's saying, my God provides for me, and he goes to whatever length necessary to do so. Entonces David está diciendo, mi Dios me provee y hace todo lo que sea necesario para hacerlo. So we have the basics provided by God, food and water, rest. Entonces tenemos lo básico provisto por Dios, comida, agua y descanso. These are the bare essentials, and God gives them to David because he is his shepherd. Estas son las cosas esenciales y Dios le da esto a David porque es su pastor. God provides what we need physically and spiritually. Dios provee lo que necesitamos físicamente y espiritualmente.
You and I, we're like spiritual sheep. Tú y yo somos como ovejas espirituales. We are helpless without God. We cannot find what we need. Estamos indefensos sin Dios y no podemos encontrar lo que necesitamos. But He gets us to where we need and helps us get what we need. Pero Él nos lleva a donde necesitamos estar y Él nos provee. And He doesn't wait for us to get our act together. He takes us to where we need to be. Y Él no espera que nos pongamos las pilas, sino que Él nos lleva a donde necesitamos estar. In verse 3, David says, He restores my soul. En el versículo 3 dice, Él confortará mi alma. David moves to a general statement of God's provision. David pasa a una declaración más general de la provisión de Dios. You could say, my life is sustained, or my life is renewed. Es como decir mi vida es sostenida o mi vida es renovada. David is saying, I'm provided for. I have everything I need. David está diciendo, se me ha provisto todo lo que necesito. He goes on to say, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Y sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. God leads David. He provides not only sustenance and help for life, but also direction. Dios guía a David. Él no solo proporciona sustento y ayuda para la vida, sino también dirección. Remember, sheep don't know where they're going. Recuerden, las ovejas no saben a dónde van. And so shepherds have to find the right path to get them what they need. Y los pastores tienen que encontrar el camino que los llevará a lo que ellos necesitan. And sheep aren't like goats. They can't navigate difficult terrain. Y las ovejas no son como las cabras, no pueden navegar por terrenos difíciles. So shepherds have to find an easy path for them to travel. Así que los pastores tienen que encontrar el camino adecuado para ellas. Here David uses the term righteousness, the paths of righteousness, because he's reminding us that he's speaking spiritually. David usa el término justicia aquí porque nos recuerda que esta es una reflexión espiritual. The path of righteousness is used in the Bible to describe the way of wisdom, the way of obedience and dependence on God. El camino de la justicia es un término utilizado en la Biblia para describir el camino de la sabiduría, el camino de la obediencia y la dependencia en Dios. So David knows how to honor God because God shows him how. Por lo tanto, David sabe cómo honrar a Dios porque Dios lo dirige. In English, we say often, God always gives what He requires. En inglés sabemos decir Dios da lo que necesitamos. Without God's help, we don't know how to behave or how to act. Sin la ayuda de Dios, nosotros no sabemos cómo comportarnos o cómo actuar. But God takes us to the path of righteousness. Pero Dios nos ha provisto de los caminos de la justicia. Now, how? How does God do this? ¿Cómo? ¿Cómo hace esto Dios? Through the Word of God. A través de la palabra de Dios. The Word of God tells us His will and teaches us how to obey. La palabra de Dios nos dice su voluntad y nos instruye cómo obedecer. And as Christians, we have the added benefit of the Holy Spirit and the church. Y por los cristianos tenemos el beneficio adicional del Espíritu Santo y de la iglesia. The Spirit of God directs us to act with discernment. El Espíritu de Dios nos dirige a actuar con discernimiento. In the church, we help one another learn wisdom. We help one another learn to walk the right way. En la iglesia nos ayudamos a aprender, la iglesia nos ayuda a aprender sabiduría y nos ayudamos unos a otros en el caminar. But David finishes this first paragraph with an important phrase. Pero David termina este primer párrafo con una frase importante. For His name's sake. Por amor de su nombre. David points to the fact that all of this provision is so that God gets the glory. David nos está mostrando que toda esta provisión es para la gloria de Dios. So David presents his case. God is his shepherd and He is a good shepherd. Entonces David presenta su caso. Dios es su pastor y Él es un buen pastor. He provides daily needs. He provides everything for life.
Él provee las necesidades diarias y Él provee todo lo que necesitamos para la vida. He provides direction and guidance. Proporciona dirección y orientación. And all of this is guaranteed by His name's glory, which He puts on the line. Y todo esto está garantizado por la gloria de su nombre que Él pone a prueba. Now, we need to clarify something before we move on. Ahora debemos aclarar algo antes de seguir adelante. David is clear that God provides for our needs. David tiene claro que Dios provee para nuestras necesidades. This psalm is a spiritual metaphor that God is providing for, just as God provides for physical needs, He provides for spiritual needs. Este salmo proporciona una metáfora espiritual que muestra a Dios proveyendo para las necesidades físicas y también espirituales. Obviously, God provides physical needs. We see that through Scripture, He gives what is needed to the righteous and the unrighteous. Obviamente Dios provee estas cosas. Podemos ver a lo largo de las Escrituras lo que el Señor provee para los justos y como a los injustos también. But we should note that David's song is focused on spiritual provision. God gives David what he needs to live a faithful life to Him. Pero debemos notar que la canción de David se centra en la provisión espiritual. Dios le da a David lo que necesita para vivir una vida que lo glorifique a Dios. Now, why is this important? Y ahora, ¿por qué esto es importante? This is important because in this psalm, God is providing the very best for David. Es importante porque Dios provee lo mejor para David. But David isn't saying that if you're a believer in God, He will give you the best this world has to offer. David no está diciendo Dios te dará prosperidad o lo mejor que este mundo te puede ofrecer. This isn't a psalm that says that God will give you prosperity and physical blessing if you are His sheep. Esto no es un salmo que dice Dios te dará prosperidad y bendición física si eres sus ovejas. And as we will see, that means ultimately God has provided Himself. Y como veremos, esto significa que en última instancia Él se provee a sí mismo. So the shepherd David is teaching us about our shepherd God. Entonces el pastor David nos está enseñando de su pastor, Dios. He told us in verses 1 through 3 that the shepherd provides. Él nos ha dicho en los versículos 1 al 3 que su pastor provee. Now in verse 4, he tells us that our good shepherd protects. Ahora en el versículo 4 nos dice que nuestro buen pastor protege. He says, even though I walk through the valley of the shadow of death. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. The language here is even though, but really it means even when. En el lenguaje aquí dice a pesar de que, y la implicación es incluso cuando. So David is saying that he will walk through the valley of death. Entonces David dice que sí caminará por el valle de sombra de muerte. Now, remember we're talking about shepherding. Ahora recuerda, estamos hablando del pastoreo. For most of the year, the hills around Bethlehem, where David was a shepherd, were dry. Durante la mayor parte del año, las colinas alrededor de Belén eran secas. But in the desert, when it rains a lot, the land changes. Pero en el desierto, cuando llueve mucho, esto cambia la geografía. During the rainy seasons, water carves great channels into the dry ground. Durante las estaciones lluviosas, el agua abre grandes canales en el suelo seco. These channels are called wadis. Estos canales se llaman wadis. Over time, these become deep, dangerous valleys with sheer cliffs on either side. Y con el tiempo se convierten estos wadis en los más grandes valles profundos y peligrosos con acantilados escarpados a ambos lados. But there are times when the shepherd needed to take his sheep down a wadi and over to the other side. Pero hay ocasiones en las que el pastor debe llevar a sus ovejas a un wadi y salir por el otro lado. This was a time where the shepherd had to be ready to protect his sheep from getting lost, from falling and getting hurt, and from the hiding predators in the darkness.
Este era un tiempo en que el pastor tenía que estar listo para proteger a sus ovejas de perderse o de caerse y lastimarse, y de obviamente los depredadores también que se escondían. These valleys were very scary, dark places. Estos valles eran lugares muy aterradores y oscuros. At times in the Christian life, God will need to take you through the valley. A veces en la vida cristiana necesitaremos pasar por este valle. But what does David say? Pero ¿qué dice David? I will fear no evil, for you are with me. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David is in the valley, but he's not afraid. David está en el valle, pero él no teme. Why? God is present. God is there. ¿Por qué? Porque Dios está presente, Él está ahí. When a sheep is with their shepherd, they are not afraid. Cuando una oveja está con su pastor, ellos no temen. Notice again that David's confidence is in God, is not in what God provides, but it's in God himself. Nótese que la confianza de David no está en lo que puede proveer Dios, sino en Dios mismo. How does God show his presence with David in the valley? ¿Cómo muestra Dios su presencia con David en este valle? He says, "For you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. He talks about two tools that a shepherd had during that day, the rod and the staff. Describe dos herramientas utilizadas por el pastor de esa época, la vara y el bastón. The rod was used on predators. La vara se usaba contra los depredadores. It's like a Así. David is comforted because the shepherd can and will protect him from any dangers. David se consuela porque el pastor puede protegerlo y lo hará de peligros y amenazas. The staff was used on the sheep. Y el bastón se utilizaba para las ovejas. This is what you would normally think of with a shepherd, the crook, the long stick with the hook on the end. Eso es lo que normalmente pensamos cuando nos pensamos de un pastor, ese bastón largo con el arco. They would use the hook to pull the sheep if they fell into a crack or into a bush. Utilizaban ese bastón para sacar a las ovejas de grietas si se caían, por ejemplo. But it was also used to correct the sheep when they were stubborn. Pero también se utilizaba para corregir esas ovejas cuando eran obstinadas. Maybe your shepherd has used the staff on you before. De pronto su pastor ha utilizado ese bastón con ustedes. Remember, I mentioned sheep think they know best even though they don't. Ahora, recuerda que yo les dije que las ovejas piensan que saben lo mejor para ellas, pero en realidad no lo saben en absoluto. So at times the shepherd would need to give the sheep a smack with the staff to get them away from danger. Entonces a veces el pastor tiene que dar a las ovejas una palmada con el bastón para que vuelvan a su línea. So when David says, "Your rod and your staff, they comfort me," he says he can trust in God's protection and correction. Entonces, cuando David dice que puede confiar en la protección y corrección de Dios, él dice que puede confiar en la protección y corrección de Dios. When in the valley, when in a trial, we need God's guidance. Cuando estamos en el valle, cuando estamos en una prueba, necesitamos la guía de Dios. Especially in the valley, in a trial, Especialmente en un valle, en una prueba, we think we know what's best and we wander. y nosotros pensamos que sabemos lo que es mejor y nos vamos por nuestros propios lados. In those times, God lovingly protects us and, when he needs to, corrects us. En estos tiempos, nuestro Dios nos protege y cuando lo necesitamos, también nos corrige. Correction hurts, but it's better than death, isn't it? La corrección duele, pero es mejor que la muerte, ¿no? David is comforted by the knowledge that God is going to use whatever means necessary to protect him in the trial.
David se consuela al saber que Dios usará cualquier medio necesario para protegerlo en la prueba y en la tribulación. A question for you, friends. Una pregunta para ustedes, amigos. Are you comforted by God's correction? ¿Se sienten consolados por la corrección de Dios? Do you remind yourself that God corrects those whom he loves? ¿Te recuerdas a ti mismo que Dios castiga a los que ama? When was the last time you thanked your Savior for disciplining you? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu Salvador por disciplinarte? Remember that as God's children, we should be alert for his correction and ready to repent. Recuerda que debemos estar alerta para la corrección y listos para arrepentirnos. That discipline is a reminder that he loves you. Esta disciplina es un recordatorio de que Él nos ama. God is our good shepherd in the valley. Dios es nuestro buen pastor en el valle. Friend, are you in the valley? Amigo, ¿estás tú en el valle? You are not alone. Tú no estás solo. If you are a Christian, your shepherd is with you. Si tú eres un cristiano, tu pastor está contigo. He will protect you and correct you even in the valley. Él te protegerá y te corregirá aún en el valle. That's good news, amen? Son buenas noticias, amén. So God provides, God protects, and finally in verse 5 and 6 we see our good shepherd prepares. Entonces Dios provee y protege, y finalmente en el versículo 5 al 6 vemos como nuestro buen pastor prepara. David says, "You prepare a table before me in the presence of my enemies." David dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. So in the valley, in the wadi, you could have predators or even bandits hiding out. It's not a safe place. Recuerda que en el valle puedes tener depredadores o incluso bandidos escondidos. No es un lugar seguro. But even in the danger of this potential attack, God prepares a meal. Pero incluso en este lugar de peligro, Dios prepara una comida. David has what he needs even when the enemy surrounds him. David tiene lo que necesita, incluso cuando el enemigo está cerca. David says, "You anoint my head with oil, my cup overflows." David dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. In a moment of fear, failure, death, God anoints David. En este momento de fracaso seguro, derrota segura, muerte segura, Dios provee la unción. This is the language of blessing. Este es el lenguaje de la bendición. When a guest came to your house for a meal, you would honor them by anointing their head with oil to prepare them to eat. Cuando un invitado llegaba a tu casa para comer, ungías su cabeza con aceite para mostrarle honor y prepararlo para comer. So when you are in the valley and your enemies surround, God welcomes you to his feast. Entonces, cuando tú estás en ese valle con esos enemigos rodeándote, el Señor te prepara para comer. God anoints David. He fills his cup to overflowing. Dios unge a David y le llena su copa hasta rebosar, dice. This is not a stingy God. No es un Dios que mezquino. This is a lavish meal for the sheep. Este es una comida espléndida para sus ovejas. Do you see how ironic this is? ¿Ves lo irónico que es esto? In the valley of gloom, the worst place for a shepherd and his sheep to be, we have a picture of hospitality. En el valle de penumbra, el peor lugar para un pastor y sus ovejas, tenemos esta imagen de hospitalidad. In the valley, as the wolves circle to gain their prize, the shepherd spreads out a table, anoints his sheep, and feeds them abundantly. En este valle, mientras los lobos lo rodean para reclamar su pueblo, el pastor extiende una mesa, unge a sus ovejas y las alimenta abundantemente. God shows his immense love and care for his sheep, David, in the moment when it would be hardest to believe that God loved him from a human perspective.
Dios muestra su inmenso amor y cuidado para su oveja David en el mismo momento en que sería más difícil creer que Dios lo amaba desde una perspectiva humana. David is that confident in the provision and love of his shepherd. David está así de confiado en la provisión y el amor de su pastor. And in verse 6, he continues this picture. Y en el versículo 6 continúa esta imagen. He says, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David is still describing this journey through the valley. David todavía está describiendo esta peregrinación a través de este valle. And even in danger, even in this journey, David is at peace. Y aún en este viaje que es peligroso, David está en paz. Why? Because he's being followed. ¿Por qué? Porque lo están siguiendo. Not by the enemy, but by the goodness and the mercy of God. No por su enemigo, sino por la bondad y la misericordia de Dios. In the presence of evil, God's goodness, the opposite of evil, surrounds David. En presencia del mal, la bondad de Dios, lo opuesto al mal, rodea a David. And mercy, covenant love, is even better. Y en la misericordia, el amor de pacto es aún mejor. This is God's personal commitment to David. This is God's covenant love for his friend. Esto es el compromiso personal de Dios, este amor de pacto con su amigo. Now, what David does here is he personifies these two attributes of God. Ahora lo que David hace aquí es personificar estos dos atributos de Dios. They are like bodyguards. Son como guardaespaldas. Or, to keep this metaphor going, they are like the sheepdogs. O como para seguir con esta metáfora, son como esos perros pastores. They are protecting the sheep from unseen harm. Están protegiendo a las ovejas de los daños invisibles. If David was in the valley of gloom by himself, he would be in real danger. Si David estaba en este valle de tinieblas solo, entonces de verdad estaría en peligro. But he is protected by God, provided for by God, and surrounded by the goodness and love of God. Pero él está protegido por Dios, provisto por Dios y rodeado de la bondad de Dios. David has no need to fear. David no tiene por qué temer. And even better, he is going somewhere. Y aún mejor, él tiene a dónde ir. The valley is not the destination. El valle no es el punto final, la destinación. He has a future hope. Él tiene una esperanza mayor. Look at the end of verse 6. It says, "And I shall dwell in the house of the Lord forever." Veamos al final del versículo 6, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David knows that no matter what happens in the valley of death, he has a final place being prepared for him. David sabe que pase lo que pase en el valle de la muerte, tiene un lugar final preparado para él. He will be in the house of God. Él estará en la casa de Dios. Now you may see in the footnote of your Bible that the original could be translated, "I will return to the house of God." Y es posible que veas en la nota de la página de tu Biblia que en el original se puede traducir, y volveré a la casa del Señor. But in David's journey through the valley, he knows no matter where he's been, at the end, he's coming home. Y en este viaje de David por el valle sabe que pase lo que pase, al final estará en casa. Sometimes this is the only hope we have in our life. A veces esta es la única esperanza que tenemos en nuestras vidas. Sometimes God allows us to live our whole life in the valley. A veces Dios permite que pasemos todas nuestras vidas en este valle. But like David, we can know that as bad as it might be, at the end, we will be with God. Pero como David también podemos saber que no importa lo más difícil que sea, al final estaremos con Dios. And that is enough. Y esto es suficiente. That is what we need. Esto es lo que necesitamos. So do you see what David has done here? He's presented an argument.
Entonces, ven lo que David ha hecho aquí. Él ha presentado un argumento. I need nothing. Why? Because God is my shepherd. No necesito nada. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor. If God can provide abundantly and faithfully when life is good and when it is bad, He can do it however He wants. Si Dios puede proveer abundantemente y fielmente en los tiempos más oscuros, también puede hacerlo en cualquier momento. There's a reason this psalm is so famous. Hay una razón por la que este salmo es famoso. This offers the purest hope we can find on earth. Nos ofrece la más gratificante esperanza que podemos encontrar en la tierra. But our friend Henry, Nuestro amigo Henry, he stole my thunder. él se llevó bueno, lo que quería decir. Because David had God as his shepherd, but we know that Jesus is what? He is the good shepherd. Porque David tenía a su pastor, pero nosotros también tenemos nuestro pastor. So go back to John 10. Así que vayan de nuevo a Juan 10. See, in this passage, Jesus is confronting the Pharisees. En este pasaje Jesús se enfrenta a los fariseos. See, in John 9, Jesus had healed a blind man, a man who had been born blind. En Juan 9 Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. And when the man told everyone that Jesus had healed him, the Pharisees threw him out of the synagogue. They removed him from the assembly. Cuando el hombre testificó que Jesús le había sanado, los fariseos lo echaron de la sinagoga, sacándole de la asamblea. But Jesus accuses the Pharisees of being the blind men. Pero Jesús acusa a los fariseos de ser las personas verdaderamente ciegas, Because they could not see who Jesus truly was. porque ellos no podían ver quién era Jesús realmente. When he said this, they were indignant, and so he explains himself. Cuando ellos se indignaron por esta acusación y por eso él se explica a sí mismo. He says that he offers true spiritual help. Él dice que él ofrece verdadera ayuda espiritual. Starting in verse 11, Jesus says, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. Comenzando en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. That's totally different from the Pharisees. Eso es completamente diferente a los fariseos. He is the good shepherd. Él es el buen pastor. And rather than casting someone out of the assembly, Y en vez de sacar a una persona de la asamblea, he will lay down his life for the sheep. él da su vida por sus ovejas. He goes on to say, he who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Él dice, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. He's saying, my sheep matter to me. Él está diciendo, mis ovejas me importan a mí. He says in verse 14, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Él dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. He is doing the work of God to protect his sheep. Él está haciendo el trabajo de Dios para proteger a sus ovejas. Where the shepherds, like the Pharisees, have failed, have fallen short of their duties, Jesus will be faithful. He will do what they could not and bring about God's will. Donde los pastores, como los fariseos, fracasaron, no cumplieron con sus deberes, Él será fiel y hará lo que ellos no pudieron y cumplirá la voluntad de Dios. But it was not easy for Jesus to be the good shepherd. Pero no fue fácil para Jesús ser el buen pastor. How did Jesus become the good shepherd? ¿Cómo se convirtió Jesús en el buen pastor?
by dying on the cross for sinners like you and I. muriendo en la cruz por pecadores como tú y yo. You and I, we know we're great sinners. Tú y yo sabemos que somos grandes pecadores. We are like sheep. Somos como ovejas. We run into folly and sin without even knowing what we're doing. Caemos en la insensatez y en el pecado sin siquiera saber lo que hacemos. We are hopeless and we are helpless. Estamos desesperados, But Jesus did what was necessary to save us. pero Jesús hizo lo necesario para salvarnos. Because we sin, because we disobey God's commands, we deserve to die. Porque pecamos, porque desobedecemos los mandamientos de Dios, merecemos morir. Each of us deserves to be eternally separated from God. Cada uno de nosotros merecemos estar eternamente separados de Dios. But God, David's shepherd, sent his son, Jesus Christ, to die for his sheep. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por sus ovejas. And when Jesus died, his blood was shed for us. Y cuando Jesús murió, su sangre fue derramada por nosotros. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. The shepherd becomes the slain lamb. El pastor se convierte en esa oveja que fue sacrificada. And in that death, you and I can be forgiven. Y en esa muerte tú y yo podemos ser perdonados. And amazingly, Jesus did not stay dead. Y asombrosamente Jesús no se permaneció muerto. He was raised from death. He was resurrected. Fue resucitado de entre los muertos. He lives today. Él vive hoy. He has defeated Satan and sin and death. He could not stay dead because he was not guilty like you and I. Ha derrotado a Satanás, al pecado y a la muerte. Y no podía permanecer muerto porque él no era culpable. And so now he lives, and he lives to shepherd his sheep. Y ahora él vive y vive para pastorear a su pueblo. By his death and resurrection, Jesus proved he was the good shepherd by providing what we need. Con su muerte y resurrección, Jesús demostró que él era el buen pastor al proporcionar todo lo que necesitamos. Forgiveness of sins so that we can have restoration of our souls. El perdón de los pecados para que podamos tener la restauración de nuestras almas. By his death and resurrection, Jesus proved he's the good shepherd by protecting his sheep. Con su muerte y resurrección, Jesús demostró que era él el buen pastor al proteger sus ovejas. He defeated death, our enemy. Él derrotó la muerte, nuestro enemigo. By his death and resurrection, Jesus proved he was the good shepherd by preparing a home for his people. Con su muerte y resurrección, Jesús demostró que era el buen pastor al preparar un hogar para su gente. An inheritance of eternal life purchased with his blood. Una herencia de vida eterna que fue comprada con su sangre. Christian, this is the shepherd you follow. Cristiano, este es el pastor que tú sigues. Before you even answered his call, he died to save you. Antes de que respondieras su llamado, él murió para salvarte. He rescued you from something which you could do nothing about. Él te rescató de algo que tú no podías hacer nada. Remember, sheep are not intelligent. Recuerda, las ovejas no son inteligentes, They are not able-bodied. no son capaces. When the wolf comes, the sheep loses. Cuando viene el lobo, la oveja pierde. But Jesus saved you, Christian. He rescued you. Pero Jesús te salvó, cristiano. Él te rescató. And now he provides for you, he protects you, and he prepares a home for you. Y ahora Él provee para ti, te protege y prepara su hogar para ti. An unbeliever, this shepherd with all his love and grace and goodness is calling his sheep. Y ahora este pastor con todo su amor y gracia y bondad está llamando a sus ovejas. In the same chapter, chapter 10, Jesus says in verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." En el mismo capítulo Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. He says, "I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand."
Les dice, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. So if you're here and you're an unbeliever, the question is, will you answer the call of the shepherd? Así que si tú estás aquí y eres un incrédulo, la pregunta es, ¿escucharás el llamado de Jesús? It's not a call to ease and prosperity. No es un llamado a la tranquilidad y a la prosperidad. It comes with trials and difficulties. Vendrá con pruebas y con dificultades. In fact, it comes with more trial and more difficulty. De hecho, vendrá con más pruebas y más dificultades. And it includes correction. Y incluye corrección. You don't hear the call of the Savior and continue in your sin. No escuchas el llamado del Salvador y continúas con tu vida de pecado. You must follow him, you must obey his commands and love him. Debes de seguirlo, debes de obedecer sus mandamientos y amarlo. This means a life of sacrifice. Eso significa una vida de sacrificio. Unbeliever, if you answer the call of Jesus, you will still suffer, but you will do so with hope. Incrédulo, si tú respondes al llamado de Jesús, seguirás sufriendo, pero lo harás con esperanza. God will provide what you need. Dios proveerá lo que necesitas. He will give you every spiritual necessity so you can live this life in dependence on him. Él te dará todas las necesidades espirituales para que puedas vivir esta vida en completa dependencia de Él. You can, with your good shepherd, experience true contentment. You can know true peace. Puedes con tu buen pastor experimentar la verdadera satisfacción. Puedes conocer la verdadera paz. And you can have hope. Hope that whatever this life contains, in the end, you will dwell with God. Y puedes tener esperanza. Esperanza de lo que sea lo que contenga esta vida, al final morarás con Dios. These promises are available to God's sheep, but only to God's sheep. Estas hermosas promesas están disponibles para las ovejas de Dios, pero solo para ellas. If you do not know God as your Savior and Lord, if you have not heard the call of the Good Shepherd and responded, you will not know this provision and comfort. Si no conoces a Dios como tu Salvador y Señor, si no le has escuchado al llamado del buen pastor y no has respondido, no conocerás esta provisión y consuelo. So please, today, listen and respond. Entonces, por favor, hoy escucha y responde. Ask the Lord for a new heart, for the ability to repent of sin, to submit to your Savior, and to follow the Good Shepherd. Pídele al Señor un corazón nuevo, la capacidad de arrepentirte de tu pecado y de someterte a tu Salvador. Psalm 23, it's famous for a reason. Salmos 23 es famoso por una razón. It's famous because it puts the heart of God on display. Es famoso porque muestra el corazón de Dios. It shows us his love for us. Él nos muestra su amor por nosotros. It reminds us that he provides and he protects and he's preparing a home for us. Nos recuerda que Él nos protege, nos provee y está preparando un hogar para nosotros. In this life, we all have many needs, En esta vida tenemos muchas necesidades, physical and spiritual. físicas y espirituales. We all need help, Necesitamos ayuda, but we have more than we could ever need when we rely on the Good Shepherd. pero tenemos más de lo que podríamos necesitar cuando confiamos en nuestro buen pastor. And that's because he's provided himself. Y esto es porque Él se proveyó a sí mismo. We can close with this reflection by Charles Spurgeon. Podemos cerrar con esta reflexión de Charles Spurgeon. He said, "We have all things and abound, not because I have a good store of money in the bank, not because I have skill and wit with which to win my bread, but because the Lord is my shepherd." Él dijo, tenemos todas las cosas y abundamos, no porque tenga una buena reserva de dinero en el banco, no porque tenga habilidad e ingenio para ganarme el pan, sino porque el Señor es mi pastor. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we love you. Señor Jesús, te amamos. We need so much, Necesitamos tanto and you have given more than we could ever ask or think. y tú nos has dado más de lo que podíamos pensar o pedir. Thank you. Gracias. Help us to live grateful lives.
Ayúdanos a vivir vidas agradecidas. Help us to depend on you. Ayúdanos a depender de ti. I pray that you would save souls today Oro para que tú salves a almas ahora, because we have seen our good shepherd. porque hemos visto a nuestro buen pastor. We have seen his sacrifice Hemos visto su sacrificio and we desire what he gives. y deseamos lo que Él nos puede dar. Use us, Lord, Utilízanos, Dios, and help us, we pray. y ayúdanos. Oramos. In the name of your Son. Oramos en el nombre de Jesús, de su Hijo. Amen. Amén. Amén.